Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Ileana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Francia presentó su ley de presupuesto en medio de una economía golpeada por la pandemia del COVID-19. Tras la reactivación de los vuelos de deportados, varios guatemaltecos serán enviados a su país en los próximos días. Austria anunció la reapertura de sus fronteras con los países europeos a partir del próximo 15 de junio, pero la medida excluye a algunas naciones. Iniciamos con el detalle de la información. En México, los casos de COVID-19 continúan aumentando y es que a la fecha ya son más de 124.300 casos los que se han confirmado. El periodista Eduardo Quiterio con el reporte. ¿Qué tal, compañeros de la red de noticias de Albavisión? Soy Eduardo Quiterio y los saludo desde Puebla, en México, para informarles cómo se encuentra el panorama derivado de esta contingencia del COVID-19 en nuestro país. Informarles que hasta el momento, de acuerdo a las cifras del gobierno mexicano, suman ya 124.301 casos positivos de COVID-19, de los cuales 18.904 están catalogados de manera activa y lamentablemente ya suman 14.649 decesos a causa justamente de este virus. Informarles que también por parte de la Subsecretaría de Salud del gobierno mexicano, por parte de su titular Hugo López-Gatell, se ha confirmado un caso positivo tanto de COVID-19 como de dengue en una sola persona, esto a consecuencia pues ya de la temporada de lluvias que se vive en territorio mexicano. Y también pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mantiene este discurso de seguir justamente con sus giras de trabajo y ya anunció por lo menos 3 posibles rutas para la siguiente semana en visitar al interior del país mexicano. Es la información que se tiene hasta este momento. Saludos a toda la red de noticias de Albavisión. Y vamos a seguir hablando sobre esta enfermedad porque ante el interés de aumentar las pruebas por coronavirus, muchos se preguntan cómo se realiza un hisopado. La periodista Eugenia Sagastume de La Voz de América comparte su experiencia desde Guatemala. Existen muchas dudas acerca del procedimiento de la prueba para detectar el COVID-19, el famoso hisopado. Hoy les quiero contar un poco de mi experiencia. La principal duda es si duele o no duele, y creo que la respuesta correcta es decir que depende de cada paciente y de la persona que la practique. Claro, es un poco molesto, justo se siente cuando el hisopo ingresa a la parte interior de la nariz y lo mejor es respirar profundo y relajarse. El doctor Antonio Paredes, epidemiólogo del Ministerio de Salud, explica el procedimiento. Colocar al paciente en una posición adecuada, cómoda, con la cabeza reclinada de unos 45 grados y con una técnica introducimos el hisopo hasta llegar a la nasofaringe. Se da una rotación, 3 rotaciones rapidito y se extrae el hisopo. Los hisopos suelen tener entre 10 y 15 centímetros de largo, pero se introduce aproximadamente 5 centímetros. Después, un segundo hisopado toma la muestra en la garganta. Para poder ingresar hasta la orofaringe, llegar igual, la misma técnica, rotar 3 rotaciones para obtener células. El objetivo del raspado es obtener las células que luego serán enviadas a un laboratorio para ser analizadas y que deben mantenerse entre 4 y 8 grados centígrados. Guatemala, Honduras y Nicaragua han realizado más de 25.000 pruebas, mientras El Salvador casi supera los 100.000 hisopados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y preste mucha atención porque los vuelos de deportados de Estados Unidos hacia Guatemala ya han sido reanudados. Varios guatemaltecos serán deportados esta semana. Según las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la fecha se tiene contabilizado 5.457 guatemaltecos que se encuentran bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. De este grupo, 2.577 tienen orden final de deportación y 2.880 tienen un proceso pendiente. Sin embargo, este martes el ministerio confirmó que los vuelos con guatemaltecos deportados desde Estados Unidos se reanudaron de forma oficial.
por lo que representantes de esa cartera dieron a conocer que el primer vuelo de esta semana viajó con 50 connacionales. Además, se espera un segundo vuelo para el próximo jueves con igual número de guatemaltecos y 2 más para la siguiente semana. Los vuelos fueron suspendidos desde el 17 de abril derivado de la crisis del COVID-19 y según la institución, la decisión de reactivarlos se tomó en base a la información técnico-sanitaria emitida por las autoridades de gobierno. Aseguraron que de acuerdo a los protocolos establecidos, todos los connacionales serán sometidos a pruebas del COVID-19, aunque ya hayan dado negativo en Estados Unidos. Continuamos en Centroamérica y es que en Honduras el gobierno inició la primera fase de reapertura económica, donde un sector de los empleados públicos vuelve a sus labores. Más de 24 secretarías de gobierno en Honduras reinician sus labores esta semana en lo que representa el 60% de la fuerza laboral, en una primera fase, es decir, al menos 25.000 trabajadores. Este proceso está dividido en 3 regiones y se toma en cuenta la capacidad de respuesta sanitaria ante el número de casos registrados por COVID-19. Bajo este mecanismo se busca impulsar la economía luego de 3 meses de suspensión y ya existen ciertas disposiciones para evitar que se ponga en riesgo al empleado. Explica César Chirinos, representante de los empleados públicos. De diabetes, asmáticos, insuficiencia respiratoria, estos no se deben de presentar a trabajar. Hemos tenido un pronunciamiento y hemos tenido un comunicado con cada uno de los secretarios de Estado, en este caso el de Trabajo, donde manifestamos que los mayores de 60 años igual no deben de presentarse, hay que asignarle otro tipo de trabajo. Cada institución tendrá un comité de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas. De no ser así, se procederá a su cierre, explican sus miembros. Lleva como objetivo evaluar si todas las medidas que se están implementando desde este momento están siendo seguidas de una manera cuidadosa y asimismo para garantizar al pueblo hondureño de que va a existir una veeduría a nivel nacional y también una evaluación técnica en cuanto a lo que corresponde a la evolución de la epidemia. Cada región deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y gradualmente irá aumentando su masa laboral según la incidencia de casos y también la verificación que hagan las autoridades competentes. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. Y Quito es una de las capitales de América Latina que avanza en la reanudación de las actividades como parte de la nueva normalidad a causa del COVID-19. Uno de los sectores de los que trabaja de esta forma y más cuidadosa es el sector del transporte público. Esta imagen fue común en cualquier país de la región antes de la pandemia por el COVID-19. Buses totalmente llenos movilizando a personas a diario. De hecho, 7 de cada 10 viajes en las ciudades de América Latina se realizan en transporte público o colectivo, según la Corporación Andina de Fomento. Sin embargo, la nueva normalidad impone que el distanciamiento social y el transporte público sean conceptos contrapuestos debido al alto riesgo de contagio. Deberán cumplir con las normas establecidas para el servicio. En Quito, Ecuador, se adoptan desde esta semana medidas para evitar que la enfermedad se propague en las unidades de transporte. La propia Organización Mundial de la Salud ha determinado que el 62.8% de todos los contagios que se dieron en el mundo de COVID-19 nacieron de los sistemas de transporte público. La Voz de América constató cómo avanza el proceso para reanudar las operaciones. Por ahora, solo un 40% de los buses circula con menos de la mitad de su capacidad de pasajeros, debido a que aún rige el teletrabajo y se establecieron horarios diferenciados para el ingreso en ciertos sectores de la economía. Cada una de las unidades están señalizadas internamente para que tengan su distanciamiento social con todos los usuarios que aborden a las unidades. En los sistemas de transporte administrados por el municipio de Quito se adoptaron otras medidas, como la desinfección de los buses, la toma de temperatura a los usuarios a través de cámaras térmicas, distanciamiento social en las filas y obligatoriedad en el uso de la mascarilla o tapaboca. La verdad me parece estar muy eficiente. A días anteriores que la gente se aglomeraba, pero la gente ya está tomando conciencia y todo está marchando bien. Autoridades locales han señalado que el sistema de transporte por ahora operará bajo esa modalidad y que cualquier cambio solo se dará con base en estudios. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Además, le informamos que el gobierno de Estados Unidos refuerza en Florida la preparación del estado para enfrentar la temporada de huracanes. Este 2020 se unen las tormentas con la pandemia en el plan de emergencia.
El desafío en 2020 para el estado de Florida es notorio. Además de seguir librando la batalla contra el COVID-19, se suma ahora una temporada de huracanes más activa de lo normal, de acuerdo a los expertos del Servicio Nacional de Meteorología. Una de las premisas en el sur de Florida es el diseño de planes de evacuación hacia refugios adecuados a las restricciones por la pandemia. Ahora tenemos 81 centros de evacuación para albergar 112,000 personas. Si es necesario, podemos abrir más. Para prevenir el contagio del virus, estamos ampliando el espacio entre personas. De la separación será de 40 pies cuadrados, ya lo subimos de 20 pies cuadrados. Todas van a recibir un kit cuando lleguen a estos centros, incluyendo máscaras, guantes y desinfectante de manos. También le vamos a preguntar sobre la salud. La gobernación de Florida destaca que este año la preparación es totalmente distinta y cuenta con reforzamiento del gobierno federal a través de la agencia FEMA. Se aseguró un acuerdo a largo plazo con Honeywell para recibir 12 millones de máscaras N95 que también se pueden usar para la temporada de huracanes. Indiqué la compra de 50 generadores para asegurarnos de que podamos recuperar la energía rápidamente si las áreas se ven afectadas. Por esto seguimos las guías de los CDC y la Cruz Roja Americana para esta orientación. Aunque los hoteles podrían ser habilitados como refugios, en el condado de Miami-Dade se evalúa el riesgo de inundación y eso es una limitante. Las autoridades recordaron que los refugios debe ser la última instancia tras el desalojo preventivo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Gracias por informarse con Internacionales RNA. En medio de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, Francia presentó su ley de presupuesto. Alrededor de 2 docenas de trabajadores de la industria de eventos organizaron una concentración en el contexto de algunos de los monumentos más emblemáticos de París para llamar la atención sobre el impacto que la crisis del virus está teniendo en sus vidas. Francia ha estado levantando progresivamente las medidas restrictivas implementadas para detener la propagación del coronavirus, pero eventos abiertos a grandes multitudes permanecerán en la lista roja del gobierno hasta al menos el final del verano. Esto hace que sea imposible para muchas personas que trabajan en hoteles o como extras durante eventos especiales como cócteles o festivales acumular suficientes horas para tener acceso a beneficios. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Además, el gobierno de España ha puesto en marcha el ingreso mínimo vital, una renta mínima que busca ayudar a las familias con menos ingresos en el país. Incluso antes de que el coronavirus devastara la economía española, la Comisión Europea advertía repetidamente sobre su brecha de salarios, lo que lo califica como uno de los países más desiguales de la Unión Europea. Esa advertencia ha existido durante años, pero ha sido la pandemia la que obligó al gobierno a tomar medidas. Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España, un ingreso mínimo vital. Durante mucho tiempo se debatió un salario mínimo garantizado, pero el impacto económico del confinamiento por el coronavirus aceleró su puesta en marcha. La medida beneficiará a 850.000 hogares españoles y tendrá un coste de 3.300 millones de dólares. Hasta ahora, muchas familias han dependido de la caridad de otros. Colaboramos viniendo aquí a la Fundación del Banco de los Alimentos a recoger comida para luego preparamos unos lotes que suministramos a familias necesitadas. Muchos de los necesitados son inmigrantes de América del Sur. Sin trabajo, dependen de los voluntarios para adquirir alimentos básicos para sus familias. Mari Carmen es de Perú y vive con su hijo. Aquí en España ya llevo 15 años y me dedico a esto. Bueno, ahora me he quedado en el paro, pero estoy de sociosanitario en domicilios a personas mayores, atención a personas mayores. En el trabajo solidario hay recompensas para quienes reciben y también para quienes dan. Me llena el poder ayudar a los demás. España aún tiene que recuperarse de uno de los mayores ataques a su economía en décadas. A medida que los efectos del coronavirus van disminuyendo lentamente, muchas personas creen que cosas buenas emergen de la pesadilla que hemos vivido. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona. Y a partir del 16 de junio, las fronteras de Austria serán aperturadas con los países europeos, pero se hará la excepción con algunas naciones.
Austria anunció la apertura de sus fronteras a todos los vecinos europeos a partir del 16 de junio, a excepción de España, Portugal, Suecia y Gran Bretaña. En una conferencia en Viena, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que a partir de la medianoche del 15 de junio se levantarían las restricciones en las fronteras para combatir la propagación del coronavirus en 31 países. La eliminación de estas restricciones significa que ya no se requerirá que las personas se sometan a una cuarentena de 2 semanas. El ministro de Relaciones Exteriores también dijo que la frontera con Italia al sur estaría abierta sin condiciones, pero que existe una advertencia de viaje para los ciudadanos austriacos para la región de Lombardía. La región del norte de Italia sigue siendo el epicentro de la epidemia de Italia, que ha mostrado un crecimiento de 3 dígitos en las infecciones diarias, mientras que gran parte del resto del país cuenta con menos casos. Si bien Italia abrió sus fronteras el 3 de junio, la renuncia de Austria a abrir la frontera compartida ha sido un punto doloroso entre los vecinos, especialmente a medida que comienza la temporada de turismo. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Mientras tanto, en Rumania, el impago de un bono a los trabajadores de las ambulancias ha generado una serie de protestas en las calles. Veamos el reporte. El personal de la ambulancia rumana protestó en Bucarest y en todo el país por bonos no pagados por servicios durante la pandemia de COVID-19. Usando equipo de protección y manteniendo el distanciamiento social, los manifestantes se reunieron en un parque cerca del Parlamento rumano y colocaron flores junto a las fotografías de personas que murieron por coronavirus mientras estaban de servicio. Las protestas siguieron a una promesa hecha al presidente rumano de proporcionar un incentivo financiero de 510 euros al personal de emergencia que trata a pacientes con COVID-19. Según los líderes sindicales, las reglas sobre quién puede solicitar el apoyo financiero no están claras. El salario mensual del personal de la ambulancia comienza en aproximadamente 500 euros y puede llegar hasta 1.000 euros, dependiendo de la edad y otros factores laborales. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. En otro tipo de información, centenares de personas asistieron al funeral del afroestadounidense George Floyd. El entierro fue privado, pero sus restos ya descansan junto a los de su madre. George Floyd fue recordado el martes como Big Floyd, un gigante gentil, padre y hermano, deportista y mentor, y ahora una fuerza para el cambio, en un funeral para el hombre cuya muerte a manos de la policía desató un examen global sobre la violencia policial y los prejuicios raciales. Centenares de dolientes acudieron a una iglesia un poco más de 2 semanas después de que Floyd fue sometido por un policía blanco en Minneapolis que le oprimió el cuello con la rodilla por espacio de 8 minutos y 46 segundos. El video del incidente, en el que se escucha a Floyd decir "no puedo respirar", desató protestas en Estados Unidos y otras partes del mundo, tornando a Floyd en un símbolo mundial de injusticia. Los policías no mostraron remordimiento mientras veían el alma de mi tío abandonar su cuerpo, dijo la sobrina de Floyd. Las leyes necesitan cambiar. En todo el mundo, George, la gente marcha con tu nombre, dijo el reverendo Al Sharpton. Al llevarte a tu descanso eterno el día de hoy, el movimiento no descansará hasta que logremos la justicia. Tras el funeral, estaba planeado llevar el cuerpo de Floyd en una carroza a un cementerio en el suburbio de Pearland, donde yacerá junto a su madre. Rosalba Ruiz, Associated Press. Gracias por informarse con Internacionales RNA. La capacidad de descubrir, castigar y detener la corrupción ha perdido fuerza en América Latina, señalan analistas, en base al estudio de herramientas para el control de este flagelo. Uruguay ha sido calificado como el país líder de 15 en América Latina en el índice de capacidad para combatir la corrupción, pues en la región a lo largo del último año ha mostrado tener herramientas efectivas para descubrirla, castigarla y potencialmente detenerla, un trabajo que requiere de diversos actores, señala vía Skype Roberto Simón de la organización Council of the Americas. El progreso real, como vimos en varios países en años recién, depende de reformas múltiples en áreas distintas, desde la educación hasta la eficiencia y la independencia de los tribunales. Capacidad legal, democracia, soluciones políticas y trabajo conjunto de sociedad civil, sector privado y los medios de comunicación son centrales para determinar cómo se encuentran los países en materia de ataque a la corrupción, indiferente a lo fuerte que el flagelo sea en ese lugar. Geert Alberts de Control Risk vía Skype señala que con respecto a análisis anteriores, algunos países han cambiado en efectividad.
Venezuela y Guatemala, sus puntajes disminuyeron respectivamente en aproximadamente un 11%. La historia positiva desde el año pasado hasta este año fue en realidad Perú, que experimentó un aumento de puntaje de un poco más del 5%. El manejo de los fondos, tipo de contratación y otros factores consecuentes del manejo de una emergencia pueden agudizar la situación. Por ello, los expertos destacan que la pandemia llegó en muy mal momento para la región. La cantidad de recursos que los gobiernos deben movilizar para atender tanto los problemas sociales y de desempleo como el problema de salud real son muy importantes. Por ello, esperamos que se dediquen menos a recursos a otros asuntos, incluida la lucha contra la corrupción. La independencia de las instituciones judiciales y la fuerza del periodismo de investigación se destacan como clave para avanzar contra la corrupción, al menos en nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Compartimos más información internacional en el siguiente resumen. El líder laborista británico Keir Starmer dijo que el primer ministro hizo un desastre completamente evitable de reapertura de escuelas en el Reino Unido. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China expresó su preocupación por los planes japoneses para tomar la iniciativa en una declaración del Grupo de los 7 países sobre la legislación de seguridad nacional propuesta para Hong Kong. La Organización de Cooperación Islámica dijo que rechaza las políticas israelíes que apuntan a cambiar la situación demográfica, geográfica y legal en la tierra palestina ocupada. En un discurso a principios de este año, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que confiaba en poder anexar tierras de Cisjordania este verano con el apoyo de Estados Unidos. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por informarse con nosotros.